Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga. El día de hoy vamos a continuar con una serie de estudios en el libro de Apocalipsis. En verdad, la intención inicial de estos estudios es leer el comentario más antiguo del libro de Apocalipsis que tenemos en la actualidad. Este comentario es el comentario de Victorino de Petovio, más o menos del siglo IV, si no me equivoco. Ahora, Victorino comenta el libro de Apocalipsis, pero en cierto sentido es muy corto en sus declaraciones en algunos capítulos. Los capítulos que estamos leyendo, capítulo 1 y 2, nos han marcado en algunos momentos más comentarios de él y en otros momentos menos. Como estamos analizando las 7 iglesias del Apocalipsis, Victorino en cierto sentido comenta muy poco sobre cada iglesia en particular. Así que lo que estamos haciendo adicionalmente a leer los comentarios de Victorino es también hacer nuestros propios comentarios mientras vamos avanzando versículo tras versículo. El contexto en el que nos encontramos hoy es en el contexto de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hemos visto 2 iglesias. Hemos visto la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. 2 iglesias a las cuales Jesús les manda 2 cartas distintas, donde en cierto sentido trata distintas problemáticas, anima a la iglesia y le promete ciertas cosas a los vencedores. Recordemos que en las 7 iglesias, en las cartas, individualmente hablando, vamos a ver varias similitudes en cada una de ellas. Y todas tienen en cierto sentido un patrón. El patrón en cierto sentido se rompe en la iglesia de Esmirna, porque la iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. Eso lo vimos en la clase anterior, si ustedes se dieron cuenta, a la cual Jesús no le corrige nada. Simplemente la anima, le ayuda a perseverar, le ayuda a entender que él está con ellos y le promete ciertas recompensas al final de la carta. Hoy vamos a entrar a una iglesia, la iglesia de Pérgamo, que también está pasando persecución. Pero, a diferencia de Esmirna, Pérgamo sí es una iglesia que se está desviando de la fe. Y vamos a tratar de aplicar lo que esta iglesia aplicó en su tiempo y que nosotros deberíamos aplicar a nuestras vidas y a nuestras iglesias locales. Dato importante que siempre tenemos que entender en cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias se pueden examinar a la luz de su historicidad real. Realmente fueron iglesias que existieron en un tiempo en la historia. También se puede examinar a la luz de nuestra propia vida. Nosotros somos la iglesia. Y también a la luz a nuestra propia iglesia local. Si nuestra propia iglesia local está cayendo en los errores que estas iglesias cayeron. Así que es bueno hacer el análisis personal, histórico y también eclesial en nuestros contextos el día de hoy, en este año 2024. Bueno, como ustedes saben, vamos a empezar a leer los comentarios de Victorino de Petovio, el obispo de Petovia, que comenta este libro, y vamos a arrancar con la tercera iglesia, como les dije, la iglesia de Pérgamo. Victorino empieza así su comentario. Este es el comentario introductorio hacia la tercera parte, por así decirlo, del capítulo 2. Miren lo que dice Victorino. El tercer orden de los santos muestra que son hombres fuertes en la fe y que no temen la persecución. Pero como incluso entre ellos hay algunos que se inclinan a las asociaciones ilícitas, dice, Victorino en este momento está iniciando, mostrando que esta iglesia va a ser una iglesia que se mantiene fuerte en la fe y que no teme la persecución, pero que se inclinan a las asociaciones ilícitas. O sea, que hacen en cierto sentido unión con personas que no están caminando correctamente con el Señor y que están desviando a la iglesia de la fe. Y ahora va a pasar a leer o a citar el capítulo 2, los versículos 12 al 16 de este libro. Vamos a leer la tercera carta, la carta a la iglesia de Pérgamo, dirigida por Jesús mismo. Vamos a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Esto es lo que Jesús inicialmente, todavía no termina la carta, le escribe a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver qué es lo que Victorino comenta con respecto a este escrito. Él dice lo siguiente, estás hablando Victorino. Esto es, hablando de Jesús, yo diré lo que voy a mandar y les diré lo que deben hacer. Porque Balaam, con su doctrina, enseñó a Balac a poner tropiezo ante los ojos de los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación, cosa que se sabe que ocurrió en el pasado. Pues dio este consejo al rey de los moabitas y ellos hicieron tropezar al pueblo. Así, dice él, tienen entre ustedes a quienes sostienen tal doctrina y bajo el pretexto de la misericordia quieren corromper a otros. Victorino es, como les dije, es muy resumido en sus comentarios. Lo que está hablando Victorino con respecto a lo que Jesús le escribe a esta iglesia es que es una iglesia que mantiene la doctrina de Balaam. Victorino no se esfuerza en contar en su comentario quién es Balaam, dónde está ubicado en la escritura, ya supone que sus sus receptores, sus lectores ya conocen quién es Balaam, y lo que sí anuncia es que los que habitaban la iglesia de Pérgamo guardaban la enseñanza de comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación, o sea, cometer inmoralidad sexual. Esa es una práctica de la iglesia de Pérgamo, nos dice Victorino. Victorino, al finalizar, nos dice que esto sucede porque la iglesia, bajo el pretexto de misericordia, quería corromper a otros, o estaban llevando a otros a corromperse. Esa es la idea. ¿Qué está diciendo Victorino comentando sobre esta iglesia? Que es una iglesia que mantiene a personas que sostienen una falsa enseñanza, una enseñanza que está llevando a otros a pecar, pero que la iglesia, con el pretexto de que quieren ser misericordiosos con ellos, está corrompiendo a toda la iglesia. Eso es lo que Victorino está diciendo en otras palabras. La iglesia de Pérgamo es una iglesia fuerte en la fe, es una iglesia que aguanta la persecución, pero tiene un problema. Y el problema es que tienen gente que practica el pecado y que enseña eso dentro de la iglesia. Lo practican y con su ejemplo lo enseñan. Y la iglesia en sí misma, cuando debería corregir esto, con el pretexto de tener misericordia de estos hermanos, están corrompiendo a todos los demás. Esa es la problemática de la iglesia de Pérgamo, nos dice Victorino. Pero la carta a la iglesia de Pérgamo no termina ahí. Así que Victorino va a comentar adicionalmente la última parte. Miren lo que dice la última parte de la carta. El que tiene oído, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Jesús da una promesa a esta iglesia como se lo da a todas las demás, a las 7 en total, y a esta iglesia le da una promesa con respecto a el maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y Victorino nos va a comentar en su opinión, en su interpretación de este libro, qué es lo que significa cada uno de estos elementos. Nosotros luego lo comentaremos adicionalmente, pero vamos a ver qué es lo que Victorino dice. Miren lo que él dice. El maná escondido es la inmortalidad. La gema blanca, la piedra blanca, es la adopción como hijos de Dios. El nuevo nombre escrito en la piedra es cristiano. O sea, Victorino, cuando ve esta promesa para cada uno de los cristianos, porque ya lo hemos hablado antes, estas 7 iglesias no solo representan a las iglesias en particular en la historia, sino también son cartas dirigidas a cada iglesia el día de hoy. Por lo tanto, estas promesas a cada iglesia son promesas para todos los cristianos. Por lo tanto, Victorino interpreta que el maná escondido habla de la inmortalidad. Cuando el Señor le promete al cristiano que va a comer del maná escondido, le está diciendo yo te voy a dar a ti la inmortalidad. Cuando le dice que le va a dar una piedrecita blanca, está diciendo que es el símbolo de adopción como hijos de Dios. Ese es el símbolo por el cual tú tienes que entender que ahora eres mi hijo. Y por último, el nombre nuevo que está escrito en la piedrecita blanca es el nombre de cristiano. Es el nombre de cristiano. O sea, todos nosotros vamos a recibir el título, el nuevo nombre de cristiano, según la interpretación de Victorino. Esto no es mi interpretación. Esta es la interpretación de Victorino y es una interpretación que se debe sopesar a la luz del contexto, a la luz de el contexto histórico también, pero es una interpretación que tiene cierto peso. ¿Por qué digo que tiene cierto peso? Porque es un cristiano que vivió muy cerca al tiempo
del escrito de Apocalipsis. Con eso no estoy diciendo que la interpretación de Victorino sea infalible. Tengamos cuidado con eso. Pero sí tenemos que ver este escrito con respeto, sí tenemos que tomarlo en serio, porque es un escrito de un padre de la iglesia, de uno de los primeros cristianos en los primeros siglos. Por lo tanto, es válido analizar, ver y entender, comprender un poco qué es lo que Victorino o cómo Victorino llega a estas conclusiones y qué es lo que le enseña en cada pasaje. Así que vamos viendo ahora 3 iglesias comentadas por el mismo Victorino. No sé qué les parece a ustedes en los comentarios, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Mientras vamos leyendo, ustedes ya saben, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y yo de tanto en tanto voy a pausar para ir respondiendo sus inquietudes o quizás aclarando algo que no ha quedado tan claro, valga la redundancia. Así que déjenme ver en la pantalla si alguien ha dejado algún comentario por aquí. Cherry dice que Victorino sigue su propia lógica, confunde un poco. Bueno, una de las cosas que hemos visto en los primeros capítulos, sobre todo el primer capítulo, porque en verdad no hemos visto muchos, de Apocalipsis, es que Victorino también le gusta mucho alegorizar. Victorino usa mucho la alegoría al estudiar el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a ver en cierto sentido, a veces interpretaciones muy estiradas en la forma de interpretar de Victorino. Pero como les digo, es importante leer a los padres de la iglesia porque nos ayudan a dar una perspectiva más amplia de lo que entendemos con respecto al libro de Apocalipsis y cómo lo entendieron nuestros antepasados en la fe. Como les digo, no es un escrito infalible, por lo tanto se puede equivocar, pero es importante estudiarlo. Y ahora, dicho esto, gracias por sus comentarios y sus saludos, vamos ahora a nosotros sacarle el jugo a este capítulo y sobre todo a esta carta. Vamos a avanzar poquito a poquito como lo hemos hecho con las 2 primeras, y ya saben que pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla mientras vamos analizando versículo a versículo. Así que volvamos al PowerPoint y leamos el primer versículo dirigido a esta iglesia. Dice lo siguiente el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Algo importante para recalcar, que no he recalcado en las 2 iglesias anteriores, es que cuando el Señor usa la frase dice esto en los versículos iniciales de cada carta, en el griego usan la misma forma de expresión que se usa en el Antiguo Testamento para cuando Dios habla y dice así dice el Señor. Por lo tanto, es la misma forma de expresarse y eso nos muestra la autoridad, pero también la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesús. Recordemos que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 sobre todo, nos ha presentado a Jesús como Dios de la misma naturaleza que el Padre. Así que debemos remarcar eso. Dato importante que tenemos que ver es que la ciudad de Pérgamo tenía una historia en cierto sentido muy rica. Y vamos a hablar un poco acerca de la iglesia de Pérgamo. Victorino, como ya hemos visto, nunca se enfoca en contar algo acerca de la iglesia en sí misma o sobre todo de la ciudad donde habitaba la iglesia. Nosotros sí nos estamos tomando el tiempito para más o menos dar un panorama muy general de la ciudad de cada iglesia. En este caso vamos a ver la ciudad de Pérgamo. Lo primero que tenemos que ver es que la palabra Pérgamo habla de matrimonio consumado. Esto es un dato importante porque es justo lo que la iglesia está viviendo. La iglesia de Pérgamo está viviendo un matrimonio consumado. ¿Por qué está viviendo un matrimonio consumado? Porque está permitiendo que dentro de sus filas, dentro de su familia en la fe, surjan personas con una mala enseñanza. No con una enseñanza con respecto a cosas debatibles, sino con respecto a enseñanzas pecaminosas. Y lo están tolerando. Por lo tanto, al tolerarlo y al convivir con personas que ven como algo correcto estos actos pecaminosos, el mismo nombre de la ciudad les muestra su condición. Ustedes han hecho un matrimonio consumado con estas personas que están practicando y con su vida enseñando que el pecado está bien. Y ustedes lo están tolerando, ustedes lo están permitiendo. Ustedes han hecho un matrimonio consumado con estas personas cuando no debería ser así. Así que la palabra Pérgamo nos enseña mucho con respecto a esta iglesia. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que, en cierto sentido, fue muy próspera a raíz de que uno de los generales del emperador o prácticamente el rey conquistador llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fundó dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero? Hubo un general llamado Lisímaco.
Lisímaco fue general de Alejandro. Lisímaco transfirió una fortuna que él tenía de 9,000 talentos de oro a la ciudad de Pérgamo. O sea, movió un montón de dinero a esa ciudad. Su terrateniente, por así decirlo, el que iba a custodiar su fortuna, se llamó Filetaero. Filetaero fue un hombre que marcó una dinastía en la ciudad de Pérgamo. Esa dinastía fue muy fuerte y uno de sus descendientes, por así decirlo, de su linaje como rey en la ciudad de Pérgamo, se llamó Eumenes II. Eumenes II embelleció y prosperó la ciudad grandemente. Le engrandeció, la prosperó, le embelleció y creó una biblioteca que contenía más de 200,000 volúmenes. Sé que la ciudad de Pérgamo, por lo que vamos viendo, es una ciudad bella, es una ciudad próspera, es una ciudad con mucha autoridad, es una ciudad real y es una ciudad también muy intelectual, porque al tener una biblioteca con 200,000 volúmenes nos habla de la práctica de lectura que tenía la ciudad de Pérgamo. Sí que es una ciudad próspera, donde la iglesia en cierto sentido se va a sentir un poco cómoda. En la ciudad de Pérgamo se empieza a fabricar lo que hoy conocemos como pergamino. De ahí viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo. Ahí se empezó a fabricar los pergaminos para que se pudiera escribir y para que se pudiera plasmar la escritura en ese material. Una de las cosas que es llamativa en la ciudad de Pérgamo es la idolatría. Si ustedes recuerdan, cuando hemos leído toda la carta a esta iglesia, una de las cosas que Jesús dice es que en la ciudad de Pérgamo mora Satanás y que está el trono de Satanás. Algunas personas piensan que el trono de Satanás es una referencia a la cantidad de dioses falsos que tenía la ciudad de Pérgamo. Uno de esos dioses es el dios Zeus. Y se ha encontrado que el dios Zeus tenía un altar que era en forma de trono. Y hasta el día de hoy están sus restos en la ciudad que anteriormente fue Pérgamo. Así que era una ciudad muy idólatra. Tenía el trono de Zeus, tenía no solamente el trono de Zeus, que era el mayor dios griego, sino también adoraban a un dios que se llamaba Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina. Esculapio era un dios que tenía una serpiente, un báculo como de serpiente, y muchas personas lo adoraban y lo buscaban para encontrar sanidad. Si ustedes hoy en día ven los símbolos de la medicina, van a ver que es un báculo que tiene enredado una serpiente. Ese báculo que tiene enredado una serpiente o dos serpientes se remonta a ese dios llamado Esculapio. Era un dios que era muy adorado en la ciudad de Pérgamo. No solamente se adoraba a Esculapio, no solamente se adoraba a Zeus, sino también se adoraba y se empezó a adorar por primera vez al emperador romano. El primer templo a un emperador romano, o sea, a un hombre, fue en la ciudad de Pérgamo. Se adoró a Augusto César, si no me equivoco, y también se adoró a dioses como Dionisio, que era el dios de la fertilidad, y Atenas, que era la diosa Atenea, que era la diosa de Atenas. Era la guardiana de la ciudad de Atenas. Esta diosa también se adoraba en la ciudad de Pérgamo. Así que la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy idólatra. Así que ya vamos entendiendo un poco el contexto en el cual se encuentra la iglesia. Hay gente de mucho dinero porque es una ciudad próspera. Hay comodidades porque es una ciudad bella, es una ciudad que tiene mucha prosperidad, mucho prestigio, pero es una ciudad muy idólatra. Y una de las cosas que sucede en contextos de mucha idolatría es que las personas que son idólatras van a rechazar rotundamente y fuertemente a aquellos que van en contra de sus dioses. Esto es, a los cristianos. Así que la iglesia de Pérgamo, por la misma forma de ser, por la misma cantidad de ídolos que contenía, era una ciudad que promovía mucho la persecución. Y eso es lo que hemos podido leer, no en este primer versículo, pero sí en toda la carta que hemos leído cuando leímos los comentarios de Victorino. Es una iglesia que pasa persecución, porque en los contextos donde hay mucha idolatría y donde los dioses que dominan son estos dioses griegos y estos dioses que no son el Dios verdadero, van a generar ese ataque, esa presión, esa persecución que hemos vivido los cristianos en el transcurso de la historia. Como les dije, era una ciudad que era conocida como la ciudad real y una ciudad de mucha autoridad. Así que ya entendemos más o menos cómo se debe estar sintiendo la iglesia, pero vamos a ir viendo también que Jesús les quiere dejar un mensaje claro a ellos. Jesús, como hemos visto en este primer versículo, en lo que está subrayado en verde, se
introduce él mismo como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús a esta iglesia, en esta ciudad, se introduce dando este detalle de su persona? ¿Por qué les habla acerca de la espada aguda de dos filos? Recordemos que la espada aguda de dos filos no está hablando necesariamente de la espada de la palabra de Dios que se habla en Hebreos capítulo 4. Esta espada, y la palabra que se usa en griego para espada, es una espada que se forjaba en Tracia y era una espada gigantesca, casi del tamaño de un hombre. Era una espada para marcar, en cierto sentido, juicio. Era una espada que marcaba no solamente juicio, sino autoridad. Y lo que Jesús está mostrando con este detalle en sí mismo a esta iglesia es, miren, yo los voy a juzgar. Yo voy a juzgarlos a ustedes porque ustedes están permitiendo y están conviviendo con personas, con supuestos creyentes que están promoviendo, practicando y hasta enseñando el pecado. Así que eso es el detalle que Jesús le está dando a esta iglesia. Y algo que me encanta es que esta espada es la palabra de Cristo, pero activa en disciplina gubernamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que les está hablando de juicio. No les está hablando necesariamente de la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante, que penetra hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. No les está hablando necesariamente de eso, aunque puede implicar un poco. Sino les está hablando de yo los voy a juzgar. O sea, les va a caer juicio por lo que están permitiendo en la iglesia. Eso es algo muy importante que Jesús está marcando. Y algo que pongo en este slide es que cuando la iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios, para autoexaminarse, entonces Cristo vendrá y lo usará por sí mismo en juicio divino contra la iglesia. Una de las cosas que es deber de cada iglesia local es utilizar constantemente la palabra de Dios para autoexaminarnos. Constantemente nosotros en la iglesia local debemos estudiar la palabra de Dios para que la iglesia pueda autoexaminarse a la luz de la palabra de Dios y la palabra de Dios sea para esta iglesia local lámpara a sus pies y lumbrera que ilumina nuestro camino. Eso es algo muy importante. Por eso una de las cosas que me encanta dentro de la forma en la que muchas iglesias que conozco hasta el día de hoy enseñan es la forma de enseñanza expositiva. La forma de enseñanza expositiva es enseñar la Biblia en orden, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque así vas a poder darle a la congregación un alimento balanceado. Porque cuando quieres simplemente saltar a un capítulo o a un versículo que te conviene, vas a dejar de lado muchos otros, los que no te gustan, los que son difíciles de estudiar, los que son difíciles de enseñar, y por lo tanto no le das a la iglesia la palabra de Dios balanceada. Una de las cosas que el apóstol Pablo le va a decir a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20 es que él no ha rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por lo tanto, pienso yo que la iglesia de Pérgamo está fallando en eso. La iglesia de Pérgamo está dejando de utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para autoexaminarse y evitar y corregir a aquellos que están enseñando prácticas pecaminosas en contra de la voluntad de Dios. Eso es importante y por eso Jesús está remarcando ese detalle en su propia presentación. Yo tengo la espada aguda de dos filos. Aplicación que podríamos rescatar acá. Tenemos que ser diestros en utilizar la palabra de Dios. Tenemos que conocerla de arriba abajo. Porque cuando nosotros la conozcamos de arriba abajo y seamos diestros en el uso de ella, vamos a poder corregir a aquellos que están equivocados y también, en cierto sentido, detectarlos. Porque a veces puede ser que por nuestra ignorancia, alguien que está practicando algo pecaminoso no va a ser corregido ni, en cierto sentido, exhortado por nosotros. Porque ni siquiera sabemos que lo que está haciendo está mal. Porque no conocemos la palabra ni el consejo de Dios. En cambio, si lo conocemos muy bien, si conocemos muy bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vamos a poder corregir y detectar a aquellos que están practicando cosas pecaminosas dentro de nuestras iglesias locales. Y hasta va a poder ser un examen claro para nuestra vida. Ya no tanto fijándote en el otro, sino fijándonos en nosotros mismos. ¿Qué cosa estoy haciendo yo que está yendo en contra de la palabra de Dios? Antes no me daba cuenta de que esto era un error en mi vida. Pero ahora que voy conociendo más la palabra de Dios, me estoy corrigiendo. Me estoy dando cuenta de que tengo que cambiar ciertas actitudes, ciertas prácticas, ciertas cosas que antes pensaban que estaban bien, pero ahora a la luz de la palabra de Dios me doy cuenta que están mal. Y es más, ahora que me doy cuenta que están mal, las aborrezco y las dejo de lado. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser el centro dentro de nuestras congregaciones y de nuestras vidas.
Preguntas que deberíamos hacernos para iniciar esta noche. ¿Paso tiempo leyendo la palabra de Dios constantemente o no? ¿Realmente tomo un tiempo para hacer mi tiempo devocional? Me humillo delante de Dios, le pido dirección y empiezo a leer poco a poco la palabra para que sea lámpara a mis pies y lumbrera que ilumina mi camino. En mi iglesia local, ¿realmente se está exponiendo la palabra de Dios? ¿O simplemente estamos haciendo cosas diversas y dejando de lado su palabra? Tenemos que analizar esas cosas y hacer los cambios necesarios. Si en tu iglesia local no se está predicando la palabra, debes empezar a orar para que eso cambie. Y si tú estás dejando de lado la palabra de Dios por otras actividades, deberías ponerlo como prioridad. Y es por eso que el Señor dice, yo tengo la espada aguda de 2 filos. Ustedes han dejado de lado mi palabra y ahora les va a venir el juicio por mi palabra, por así decirlo. Así que es algo importante de aclarar esta noche delante de todos los que estamos acá, porque eso es lo que la carta quiere en cierto sentido mostrar. Esa es la introducción nada más. Pero ahora veamos una parte positiva de la iglesia. Hay algo positivo que se tiene que hablar de la iglesia y lo vamos a leer a continuación para luego leer sus comentarios. Miren lo que Jesús le dice a esta iglesia luego de su introducción. Dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Esto es algo positivo. No es tan positivo el hecho de que Jesús diga que la iglesia mora donde mora Satanás. O sea, esto ya en cierto sentido nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? O sea, la iglesia estaba en un lugar espiritualmente muy oscuro, donde mora Satanás, dice el Señor. Y algunos piensan, como les dije anteriormente, que el trono de Satanás quizás es una referencia al trono de Zeus que estaba en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad muy idólatra. Pero Jesús, en cierto sentido, aplaude, anima a la iglesia, porque esta iglesia, a pesar de que está en un lugar muy oscuro espiritualmente, y a pesar de que están sufriendo persecución, ¿qué sucede? Dice que ha guardado fielmente el nombre del Señor, ha guardado su nombre, y no ha negado su fe. Por lo tanto, es una iglesia que se mantiene firme en medio de la persecución. No niegan a Cristo para nada, no niegan su fe. Aún en los días de Antipas. Antipas era un cristiano dentro de esta iglesia que fue asesinado. Y Jesús lo llama mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. O sea, Antipas había sido un mártir dentro de esta iglesia. Y yo me puse a preguntar lo siguiente, porque esta es una carta también dirigida a nosotros. ¿Qué sucedería? Y pónganse a pensar eso ustedes esta noche. ¿Qué sucedería si ustedes se enteran que en su pueblo, en su ciudad, en su iglesia local, uno de sus hermanos o hermanas en la fe ha sido asesinado por causa de Cristo? Y que lo más probable, y que hay grandes posibilidades, es que ustedes sean los próximos. No saben cuándo va a ser. Ya empezó a suceder. Hay persecución. Un hermano que tú conoces directamente, que ha estado contigo alabando al Señor, ha sido asesinado por causa de su fe. Y quizás ahora sigues tú. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Se han puesto a pensar? O pónganse a pensar en eso. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Huiríamos? ¿Negaríamos a Cristo? Me encanta porque la iglesia de Pérgamo, a pesar de sus errores, que lo vamos a ver en los siguientes versículos, es una iglesia que, a pesar de la persecución, a pesar de que un miembro de ellos ha muerto, ellos siguen guardando el nombre del Señor y no han dejado su fe. Ellos se mantienen firmes, ellos no niegan a Cristo. Y eso me anima un montón. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, en nuestra debilidad, en nuestra carne, quizás negaríamos a Cristo. Y eso es una llamada de atención. Aquí sí estamos viendo un gran ejemplo de los ciudadanos de Pérgamo. Un ejemplo que deberíamos imitar. Y en cierto sentido quiero reflexionar un poco de cómo podemos obtener nosotros esa firmeza. ¿Cómo yo puedo llegar a ser como un ciudadano de Pérgamo, un ciudadano de la iglesia de Pérgamo, en esta área que están bien plantados? Primero, tenemos que entender varias cosas. Que cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura, aquellos hombres que sucumbieron a la tentación o a la persecución, vemos que fue por una falta de oración y de intimidad con Dios. Por ejemplo, tenemos a Pedro. Ustedes recordarán prácticamente la última noche antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. ¿Por qué Pedro terminó negando a Jesús 3 veces? Porque no siguió el consejo del Señor minutos o horas antes. ¿Cuál fue su consejo?
velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pedro, por favor, vela y ora para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo Pedro? Se quedó dormido. Primero se enorgulleció de su propia fuerza. No, yo nunca te voy a negar. Y después cuando el Señor los llama a orar y Él les da el ejemplo orando, ¿qué hace Pedro y compañía? Se quedan dormidos. Por lo tanto, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la persecución, ¿qué termina haciendo Pedro? Huyendo y negando a Jesús 3 veces. Por lo tanto, lo que podríamos aprender en este primer ejemplo es que una de las formas para mantenernos fieles y firmes en medio de las situaciones difíciles con respecto a nuestra fe es velar y orar para que no caigamos en tentación. Pregunta que deberíamos hacernos. ¿Mi vida de oración cómo está? ¿Mi vida de oración es rica? ¿Está creciendo? ¿O está estancada? ¿O más bien está menguando? Hay momentos en mi vida, les soy sincero, donde mi vida de oración está cada vez creciendo más. Pero hay momentos, lamentablemente, y detesto que me pase esto, donde mi vida de oración empieza a menguar. En lugar de seguir creciendo, al pasar los años, empieza o a estancarse o a menguar. Yo quisiera ser un cristiano, lamentablemente no lo soy, y deseo serlo, un cristiano que pase más de 1 hora orando. Mi deseo es ese, se los comparto. Pero yo creo que debería ser el deseo de todo cristiano. Me encanta cuando veo a Jesús decirle a sus discípulos, muchachos, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y cuando escucho a Jesús decir eso, digo, wow. O sea, el discipulado con Jesús me lleva a mí a crecer en mi vida de oración, a ser fiel en lo poco y ir creciendo, porque el Señor me va a ayudar a ser fiel en lo mucho. Por lo tanto, yo digo, yo quiero ser ese hombre de oración. Yo he llegado al punto donde yo puedo orar más de 1 hora. Pero ¿qué sucede? A veces me pongo a hacer otra cosa. En lugar de separar un tiempo fijo para orar, y porque, quiero orar hoy día 1 hora y media. Quiero pasar tiempo a solas con el Señor. No voy a decir, me quedé sin palabras, me quedé sin tiempo, yo he llegado a ese punto. Pero ¿qué sucede? Me pongo a revisar Facebook. Me pongo a revisar TikTok. Me pongo a revisar esto. Me pongo a ver un video de cómico. Y al final, separo mi tiempo de oración. Y es la mitad, prácticamente, de lo que yo quisiera. ¿Por qué? Por mi indisciplina. Y es una llamada de atención para mí. Y es una llamada de atención porque estamos haciéndonos la pregunta, ¿cómo está nuestra vida de oración? Yo anhelo, y les pido sus oraciones hacia mí, de que mi vida de oración pueda crecer. Pero eso no solo es un deseo que yo quiero tener, sino que es un deseo que también quiero que ustedes tengan. Yo quiero que ustedes deseen y anhelen tener vidas ricas de oración. Y en cierto sentido, al ver el mal ejemplo de Pedro, estamos viendo algo que sí debemos hacer para mantenernos firmes en la persecución. ¿Cuál es? Ser hombres y mujeres de oración. Busca crecer en tu vida de oración. No seas conformista. Busca crecer. No te estanques. No, yo oro 5 minutos nada más a levantarme. Busca crecer en eso. No te estanques. No pienses que eso está bien, que esa es la norma. No te conformes. No seamos cristianos conformistas. Porque si lo eres, en medio de la persecución, cuando llegue, sea de una manera u otra, no vas a poder ser como los ciudadanos de Pérgamo, que en lo bueno sí se mantuvieron fieles y no negaron el nombre del Señor. Yo quiero que ustedes y yo seamos esos cristianos. Así que la exhortación de Jesús y los aplausos de Jesús a esta iglesia nos deben llevar a reflexionar con respecto a eso. Eso es muy importante. La persecución también, a la luz de lo que vimos en Esmirna, nos enseña y nos recuerda que la ciudad de Esmirna tenía que entender que la persecución no era ajena a ser seguidores de Cristo. Y eso es una enseñanza también para nosotros. La persecución es parte de ser cristiano. No creamos que es algo raro. Ser cristiano significa ser perseguido de alguna otra manera. Unos más, otros menos en el mundo, pero la persecución siempre es parte de nuestra vida. Sea en burlas o sea en que nuestra vida esté en peligro. Y que seremos premiados por ello. Eso lo vimos cuando estudiamos la iglesia anterior, la iglesia de Esmirna, una iglesia muy perseguida. Y por último, que esta batalla se gana con las fuerzas del Señor. Por eso les dije, la oración es clave. Porque cuando tú estás orando, estás dependiendo del Señor. Estás humillándote y dependiendo completamente de Él. Porque la oración, una de las cosas que hace es que te humilla. Te inclina ante Dios. Estás reconociendo que tú no mandas, que tú no tienes el poder, pero que Él lo tiene. Y me encanta lo que dice Zacarías 4, versículo 6,
con respecto a la construcción del templo en Jerusalén cuando la nación de Israel regresa de su exilio babilónico hacia nuevamente su país, hacia su ciudad, y están que luchan por construir el templo nuevamente. Y miren lo que Dios le dice a Zorobabel, una de las personas más importantes para la construcción del templo en ese momento. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, para poder llegar a ser como la iglesia de Pérgamo, para poder mantenernos firmes en medio de la persecución y no negar su nombre y no negar su fe, debemos depender de Dios y estar conectados con Él diariamente. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que es una llamada de atención a cada uno de nosotros. Así que en estas palabras de ánimo tenemos cosas que aprender. Quiero leerlos a ver si me han dejado algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, para poder conversar con ustedes un poquito. ¿Ok? Vamos a ver. Cristina dice, ahora me está pasando y estoy en la lucha. Bueno, Cristina, como hemos visto en esta carta, mantenernos firmes, crecer en la disciplina de oración. Sé fiel en lo poco y el Señor te recompensará y te ayudará a ser fiel en lo mucho. Así que ten bien eso claro, Cristina. Gracias por estar acá esta noche. Leiber Serpa, ¿cómo estás? Buenas noches. Piches Elizabeth, buenas noches, bienvenida. Dice, cuando yo despierto y oro me gana el sueño, o se me va lo que estoy orando y oro mejor en el día. Eso es un buen comentario, Elizabeth, porque uno de los errores que muchos cristianos tenemos es pensar que hay una hora perfecta para orar y que los otros horarios no son perfectos y a Dios no le agradan. Lo que nosotros podemos ver a la luz de toda la Escritura es que lo que quiere el Señor es que pases tiempo orando. Sea en la mañana, sea en mediodía, sea en la noche, sea la hora que sea, la hora que se te haga más cómoda, más fácil, a esa hora pasa tiempo con el Señor. Lo importante es esto, lo importante es que pases tiempo con el Señor en oración. Una de las cosas que yo hago en las mañanas cuando oro es que yo no oro con los ojos cerrados, porque si yo oro con los ojos cerrados me quedo dormido. O sea, les soy sincero. Cuando tengo la posibilidad, oro audiblemente, porque aprovecho mejor mi tiempo de oración cuando lo hablo y no cuando simplemente lo pienso, porque cuando lo pienso me desvío de un lado a otro. Por lo tanto, al final lo que Dios quiere es que pases tiempo con Él. Sea quizás en la mañana, en la tarde o en la noche, la cosa es que pases tiempo con Él. Así que ahí cada uno de nosotros nos conocemos y también conocemos nuestras rutinas, nuestras fortalezas y debilidades. Así que gracias, Piches, por tu comentario. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches. Diana dice, muchas gracias, hermosa la palabra, me llenó de gozo y me alerta a cuidar mi corazón. Perfecto, Diana, muchas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a seguir porque todavía nos queda un poquito de la carta para terminar. Así que, dicho esto, ahora sí vamos a ver la exhortación. Porque Jesús, ahorita, por lo que vamos analizando nosotros, le ha hablado cosas buenas, en cierto sentido, a esta iglesia. Sí, en su introducción, cuando dice yo tengo la espada de dos filos, y está anunciando, miren, yo vengo en cierto sentido a juzgar. Yo soy juez, yo castigo el pecado, pero lo primero que está hablando Jesús es, ustedes están excelentes en su resistencia. No han negado su fe, no han negado mi nombre, aun cuando su hermano en la fe fue asesinado, Antipas, que Antipas significa contra todo. Es alguien que se enfrentó a la oposición que había con respecto al cristianismo en su pueblo. Fue un cristiano fiel hasta la muerte. Y la iglesia, a pesar de esa persecución, no salió corriendo, sino se mantuvo firme y no negó el nombre del Señor. Y el Señor los aplaude por eso. Excelente, hijos míos. Muy bien en esta área. Pero, hay una área donde están fallando. Y esa área es la que vamos a ver a continuación. Así que volvamos a la presentación y leamos los siguientes versículos para ya irnos casi hacia el final. Dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, acá ya vienen las palabras de corrección. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. La iglesia de Pérgamo, aunque está pasando persecución, sí tiene cosas para ser corregida. Y yo me pongo a pensar en esto porque muchas veces se escucha, y quizás en algún momento yo lo he dicho, que cuando la iglesia está pasando persecución, se mantiene pura.
O sea, en otras palabras, es bueno que la iglesia pase persecución. Porque cuando la iglesia está pasando por persecución, no entra en distracciones, no cae en errores quizás de pecado. Porque está tan preocupada huyendo y manteniéndose firme en el Señor que no suceden falsas enseñanzas o pecados dentro de la iglesia por el mismo contexto de la persecución. Yo en algún momento lo he dicho y lo he escuchado también. Pero la iglesia de Pérgamo me está corrigiendo. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida que no hay nada malo que se le ha dicho. Y es una iglesia perseguida. Pero la iglesia de Pérgamo nos enseña lo siguiente. El hecho de que pasemos persecución no indica necesariamente que la iglesia está bien de salud. Hay cosas que tienen que analizarse, examinarse, y estas cartas son para eso, para examinar mi vida y para examinar nuestra iglesia local, en la que cada uno de nosotros participa. ¿Cuál es la corrección a esta iglesia? La corrección a esta iglesia es la siguiente. La iglesia de Pérgamo tiene en sus filas a gente que mantiene la doctrina de Balaam. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento. Es un personaje que está en Números capítulo 22 al 24. Ustedes pueden leer esos capítulos de Números. Está en el 31 y también en Números 25, donde en cierto sentido se ve la desviación que él causa. Por falta de tiempo no vamos a contar toda la historia de Balaam, pero para algunos que quizás conocen algo de Balaam, saben que Balaam fue un personaje al cual Dios le permitió escuchar a su burra hablar. La burra de Balaam habla para corregir a Balaam en medio de una situación bien interesante. ¿Cuál es el contexto general de Balaam? Balaam es alguien que en cierto sentido amaba el dinero. Intenta maldecir a Dios por dinero, pero de su boca siempre salían bendiciones. Y salen profecías con respecto al Mesías en el libro de Números. Pero hay algo que sucede y que se deja ver por el libro de Apocalipsis y también por otros pasajes en el Nuevo Testamento como Segunda de Pedro, como Judas, que están en pantalla. ¿Qué sucede? Parece ser que Balaam, al no poder maldecir a la nación de Israel, le da un tip al rey de Moab que se llamaba Balac y le dice, mira, yo no puedo maldecir a la nación de Israel, pero si tú quieres destruir a la nación de Israel, la tienes que destruir desde adentro. ¿Cómo la puedes destruir? Infiltra en sus filas gente de tu pueblo, gente moabita, que las mujeres se mezclen con los habitantes de Israel, para que ahora cuando los hombres se mezclen con ellas, terminen adorando a sus dioses. Y eso es lo que sucede. En Números capítulo 25, la nación de Israel cae bajo el juicio de Dios porque se empiezan a prostituir con las mujeres de Moab y empiezan a adorar a sus dioses. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, una de las cosas que está pasando en la iglesia de Pérgamo es que está permitiendo dentro de sus filas gente que está enseñando, que está practicando actos, valga la redundancia, pecaminosos dentro de la congregación. Y la congregación lo tolera. No está esos pecados. ¿Qué es lo que enseñaba Balaam? La inmoralidad sexual y las cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, la iglesia estaba permitiendo que hubiera gente que adorara a otros dioses dentro de la iglesia y que normalmente en su vida diaria participara de la inmoralidad sexual. Quizás en esta forma de idolatría a otros dioses se prostituía con las sacerdotisas prostitutas de otros templos. Así que lo más probable es que dentro de sus filas, mientras estaban alabando al Señor, mientras estaban leyendo la palabra, habían personas ahí, hermanos, que el día anterior se habían ido al templo de Zeus y se habían acostado con las profetisas de Zeus. Y ellos lo toleraban. Y mucha gente quizás cristiana ve ese ejemplo y hasta se puede ir arrastrando hacia esa dirección por el mal ejemplo de estos hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia lo está tolerando. Y también permitían la mala enseñanza de los nicolaitas. Esto lo vimos en la primera iglesia, en la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? La enseñanza de los nicolaitas también tenía que ver con la inmoralidad sexual y con lo sacrificado a los ídolos. Era una ligereza de su vida moral tremenda. Y también de adorar a otros dioses como si nada. Se me da cuenta, eran personas que se habían prostituido espiritualmente. Y la iglesia estaba tolerando gente así dentro de sus filas. Sí, era una iglesia que se mantenía firme ante la persecución. Pero en el área doctrinal, en el área de pecado, estaban pero sobreabundando. No estaban corrigiendo el pecado. Lo estaban permitiendo y estaban conviviendo con él. Aún sabiendo que estaban mal. Y por eso Jesús le tiene que llamar la atención. Y cuando Jesús le dice, tienes ahí
a los que mantienen la doctrina de Balaam y a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, la palabra tienes, en el original tiene que ver con que la iglesia tenía la forma de controlar eso y corregirlo, pero no lo estaba haciendo. Y acá una de las cosas que viene a nuestra mente para aplicarlo es lo siguiente. Vamos primero personal. La primera corrección que Jesús nos hiciera a través de esta carta, individualmente a cada uno de nosotros, es la siguiente. ¿Estás permitiendo, o en buena cuenta, estás tolerando el pecado en tu vida? Tú sabes que hay cosas que estás haciendo que son pecaminosas. Estás cayendo en pecado constantemente, de una manera u otra. Pero como nadie lo ve, o quizás como todo el mundo lo tolera, y es algo normal en nuestra sociedad, y es más, quizás tu iglesia está como la de Pérgamo, y también lo tolera y no lo corrige, tú también te haces de la vista loca y no corriges tu pecado. Sabes que estás fallando en eso, y en lugar de corregirlo, simplemente convives con él. Has hecho un matrimonio consumado con tu pecado. Sabes que está mal, pero aún así lo permites. Primero, examinarnos nosotros mismos, eso tiene que parar. Por eso el Señor en los siguientes versículos le va a decir a la iglesia, arrepiéntete. Y la exhortación a nosotros es exactamente la misma. Tenemos que arrepentirnos. Si hay un pecado en el que estás cayendo y que estás practicando, arrepiéntete. Deja de jugar con el pecado. Deja de pensar que como hasta ahora no te ha pasado nada, no te va a pasar. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el hecho de que sea lento para la ira no significa que vas a poder jugar con Él en ese sentido para siempre. Va a llegar el momento de la ira. Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Por lo tanto, deja de jugar y de permitir el pecado en tu vida. No te conformes a esa forma de vida. Esa forma de vida te va a traer consecuencias muy desagradables. Y una de las cosas que como iglesia, quizás ya no hablando como individuos, tenemos que entender es que debemos ser claros con lo que es pecado y con lo que no lo es. A veces, muchas iglesias, lamentablemente muchos líderes, muchos pastores y muchos miembros, porque este es un llamado para todos en general, es que para no ganarnos pleitos, simplemente toleramos el pecado. Ok, no me gano ningún pleito mejor con nadie, por lo tanto, lo tolero. Y no digo nada. Yo sé que ese hermano o esa hermana está mal, pero no le voy a decir nada. Porque ¿para qué me voy a ganar enemigos? Eso es tolerar el pecado. Desde el púlpito se tiene que enseñar todo el consejo de Dios para que cuando toque corregir el pecado de este hermano a través de decirles, oye, esto está mal, tienes que parar, no puedes convivir con esto y no tolerarlo. Eso es algo muy importante. Dejemos claro lo que es pecado dentro de nuestras iglesias locales y dentro de nuestra vida y no lo toleremos. Yo creo que es una llamada de exhortación a cada uno de nosotros. La iglesia de Pérgamo está permitiendo eso. Que haya gente en la iglesia que, practica la doctrina de Balaam, practica la doctrina de los nicolaitas, adora otros dioses, comete inmoralidad sexual, y ellos, pues. Ese es un error en el que muchas iglesias han caído y seguirán cayendo. Por eso el Señor nos ha dejado esta carta a nosotros. Así que analicémonos. Yo no conozco la vida de cada uno, conozco la mía. Y una de las cosas que tengo que analizarme es, ¿estoy cayendo en algún pecado o no? Yo sé que estoy fallando en algo. Si lo estoy, tengo que arrepentirme. No puedo burlar a Dios. Dios lo ve todo. Y Dios tiene la espada aguda de dos filos. Debo parar. Y es igual con cada uno de ustedes. Así que es algo muy importante de entender. Y miren lo que el Señor le va a decir en los siguientes versículos. El siguiente versículo es enfático. Y miren lo que dice. Por lo tanto, arrepiéntete. Esta palabra en amarillo es arrepiéntete. Da un giro de 180 grados en tu vida. Si no, dice el Señor, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dato importante. Jesús le está llamando al arrepentimiento a la iglesia. ¿Se han dado cuenta? No le dice, por lo tanto arrepiéntete, tú que estás practicando la doctrina de los nicolaitas, tú que estás practicando la doctrina de Balaam. No, le está diciendo arrepiéntete a toda la iglesia. Ustedes están tolerando este pecado en la iglesia. ¿Qué les está pasando? Por lo tanto, arrepiéntanse. Porque si no, voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Les va a ir mal por haber estado jugando con el pecado. Y ustedes, que deberían ser luz y sal, lo están permitiendo. Están que aplauden el pecado. Me viene a la mente la iglesia de Corinto, que tenía en sus filas a un hombre que se había metido con la mujer de su padre. O sea, eso ni siquiera se escuchaba fuera de la iglesia, y la iglesia de Corinto lo estaba permitiendo. Y Pablo, ¿qué les dice? Esto ni siquiera se escucha fuera, y ustedes lo están tolerando. Y Pablo les llama la atención, porque están cayendo en lo mismo que Pérgamo. Era como que, pues este hermano
está practicando eso y bueno, nosotros estamos, la cultura no dice nada. La cultura lo ve como algo bueno. ¿Por qué nosotros tendríamos que juzgar a nuestro hermano, no? Mejor no le digamos nada. ¿Para qué ganarnos pleito? El mundo ya lo ve como algo bueno. No pasa nada. El Señor dice, no. Mi casa será llamada casa de oración. Mi templo es un templo santo. Ustedes son un templo, el templo de Dios, por lo tanto es santo, apartado hacia mí. Por lo tanto, si ustedes están permitiendo eso, o en sus vidas, o en la vida de otros, dentro de su iglesia local, dentro de su familia, arrepiéntanse, porque si no voy a venir a pelear contra ellos. Y acá ha apuntado cosas bien importantes. Lo primero es que es tarea de la iglesia corregir esto. No es tarea del pastor, necesariamente. Sí, el pastor tiene un rol de autoridad, un rol principal, pero es tarea de todos. Porque a veces en las iglesias muy grandes, el pastor no puede saber qué hermano está practicando tal pecado o cual pecado. Pero tú, que quizás sí conoces a este hermano de cerca, sabes, oye, este hermano está fallando en esto. Por lo tanto, es importante que tú corrijas eso. Y el Señor ha dejado claro el camino a seguir. Eso está en el libro de Mateo. Anda y habla con tu hermano en privado y corrígelo con respecto a su pecado. Si tu hermano no te oye, trae a 2 testigos y hablen con esa persona. Si esa persona aún así no se arrepiente, hablen con toda la iglesia para que toda la iglesia hable con ese hermano, conozca el caso y vean su terquedad y se decida, bueno, este hermano o esta hermana no se quiere arrepentir, por lo tanto, lamentablemente va a tener que ser expulsado. Esos son los pasos que el Señor ha dejado y que la iglesia de Pérgamo debería haber puesto en práctica, pero no lo hace. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse de esta forma de adorarme, supuestamente. Ustedes son muy buenos en su firmeza conmigo, en aguantar la persecución, en mantenerse firmes, pero en lo otro, ustedes han consumado un matrimonio con este pecado, con estos cristianos, entre comillas, pecadores que están practicando el pecado y ustedes no dicen nada. Por lo tanto, lo llama la atención. Y una segunda cosa que apunto, para ya ir terminando con la carta, es que la falta de corrección es falta de amor. Porque si yo no corrijo a mi hermano, sabiendo que el Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, va a juzgarlo, va a hacerlo sufrir las consecuencias de su pecado, yo sabiendo eso, no diciéndole nada, es una falta de amor. Cuando yo digo, no le voy a decir nada a mi hermano o a mi hermana porque no me quiero ganar problemas, es que simplemente eres egoísta. Simplemente estás diciendo, bueno, es que lo que importa soy yo, no importa a él. Y eso es falta de amor. Así que el Señor nos llama como iglesia, nos llama como discípulos a analizar nuestra propia vida, dejar atrás nuestro pecado, dejar de tolerarlo y también de dejar de tolerar a nuestros hermanos que practican el pecado dentro de nuestras iglesias locales. A hablar en privado con ellos y seguir los pasos que Jesús nos ha dejado claro en su palabra, sobre todo en el libro de Mateo. Así que eso es muy importante de recordar al leer esta carta. Vamos a acabar y ahora sí voy a leer sus comentarios luego de ver este último versículo y vamos a ver la promesa que el Señor le da a esta iglesia. Sí, ya la animó por las cosas buenas que está haciendo, ya la corrigió para que se arrepienta, pero ahora le da una promesa, como a todas las demás. Miren lo que dice, con esto acabamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ya vimos el comentario de Victorino con respecto a el maná escondido, con respecto a la piedra y con respecto al nombre nuevo. ¿El nombre nuevo qué era para Victorino? Cristiano. La piedra ¿qué era? La adopción como hijos de Dios. El maná escondido ¿qué era? La inmortalidad. ¿Y qué puedo comentar yo al respecto, humildemente hablando? Lo primero es que el maná escondido, lo más probable, es que se remonte a la tradición judía, sobre todo a la tradición del tiempo del apóstol Juan. ¿Cuál era esa tradición? Los rabinos, los israelitas, tenían la tradición de que en la cena del Mesías, en el banquete celestial, se iba a volver a comer el maná. El maná que se comió en el desierto, que era el maná que caía del cielo, ahora se va a comer en el cielo y no en el desierto. O sea, nosotros comimos el pan del cielo en el desierto. Bueno, en el banquete celestial se va a comer nuevamente ese pan del cielo, pero ahora sí en el cielo. Así que puede ser que en cierto sentido, el hecho de que Jesús diga al que vencedor le daré el maná escondido es va a festejar conmigo, va a participar de ese banquete. Es una promesa que yo le hago a todos mis discípulos reales. Van a comer conmigo en el banquete celestial. Van a estar ahí. Así que puede ser eso una referencia, aunque Victorino considera que el maná escondido
es en cierto sentido un símbolo de la inmortalidad. Pienso yo, a la luz del contexto judío, que es más que todo una referencia a la participación del banquete. No solo eso, sino que le promete una piedrecita blanca. La piedrecita blanca, en cierto sentido, es bien difícil de saber la interpretación. He leído muchos comentarios, muchos comentaristas que dicen de la cultura de esa época, qué podría ser, y hay interpretaciones de que puede referirse al Urim y al Tumim, que eran dos piedras para, en cierto sentido, averiguar la voluntad de Dios. Pienso que es una interpretación equivocada, no le encuentro sentido a que sea el Urim y el Tumim. Algunos dicen que el nombre que está expuesto en la piedrecita es el nombre de Dios, el nombre Yahweh, el Dios de Israel, YHWH. Tampoco le veo mucho sentido, pero una de las cosas que sí me parece llamativo es que en la cultura a la que le escribe el apóstol Juan, la cultura de los cristianos de Pérgamo, era muy común recibir una piedrecita blanca con un boleto de entrada a un espectáculo o a un festejo. Por ejemplo, si tú eras un deportista y habías ganado las competencias, se te daba una piedrecita blanca para poder entrar a la celebración de esos eventos. Y también si había festejos, si habían actividades, celebraciones, espectáculos, una de las cosas que se hacía a los invitados era darle una piedrecita blanca como símbolo para que ellos sí pudieran entrar al espectáculo. Así que en cierto sentido la piedra blanca, aunque es difícil de interpretar esto, podría ser, vamos a decirlo así, podría ser que el Señor está diciendo, ustedes van a entrar a la celebración. Se les está dando el pase a la celebración en la eternidad conmigo, el pase al reino mesiánico. Tienen esa entrada libre, es la señal de victoria. Ustedes han vencido y se les da, en cierto sentido, la señal de entrada. Y por último, el nombre nuevo, yo pienso que es un nombre nuevo. O sea, literalmente pienso que es un nombre nuevo, no que es el nombre de cristiano, porque ese nombre ya lo tenemos, somos cristianos. Sino pienso que el Señor nos va a dar un nombre nuevo, al igual que Dios se lo cambió, por ejemplo, a Pedro. Al igual que Dios se lo cambió a Abraham, de Abraham a Abraham. A Sarai se lo cambió a Sara. Y así sucesivamente, a la luz de la historia del pueblo de Dios, Dios fue cambiando el nombre a ciertos personajes. Jacob se le cambió el nombre por Israel, por ejemplo. A Simón se le cambió el nombre a Pedro. Y así sucesivamente. Entonces, pienso yo que Dios en esa piedrecita nos va a dar un nombre nuevo, distinto a cada uno. Y que ese nombre nuevo es un nombre que va a hablar mucho de lo que el Señor ha trabajado con nosotros en este mundo. Así como Simón era un hombre impetuoso y Dios quiso formar en él un hombre firme, un hombre que no explotaba por cualquier cosa y por eso le puso Pedro, que significa piedra o roca. De la misma manera, lo que el Señor está trabajando en nuestras vidas va a tener un nombre al final. Y tu nombre en la eternidad va a ser eso que Dios ha trabajado en ti. Y me vino a la mente un pasaje en el libro de Efesios, en el capítulo 2, si no me equivoco es el versículo 10, donde Pablo dice que nosotros los cristianos somos hechura de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y cuando Pablo dice somos hechura, la palabra hechura es la palabra poema en el griego, que es la palabra para nosotros poema. O sea, Jesús está haciendo de nosotros su poema. Por lo tanto, ese nombre nuevo tiene que ver mucho con el poema que somos para el Señor. Y una de las cosas que me puse a pensar en medio de toda esta figura tan hermosa es que si el Señor está haciendo de nosotros su poema, debemos dejarnos moldear por Él. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos aquellos que frenamos, retrasamos, en cierto sentido, el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque somos rebeldes, porque somos tercos, porque realmente no somos hombres y mujeres de oración y nos humillamos delante de Él. Queremos hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, ese poema de Dios, en cierto sentido, aunque Dios quiere trabajar con nosotros nos resistimos, ¿no? Y no queremos ser formados a ese nuevo nombre que se nos dará en el cielo. Y esa es la forma en la cual yo veo lo que significa el nuevo nombre. Así que acá vemos 3 promesas muy bonitas para nosotros. Vamos a participar. Si ya tú has creído en el Señor, si tú has creído en Jesús, vas a participar de ese banquete. Tienes entrada libre al reino de Dios y se te va a dar un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo tiene que ver mucho con lo que el Señor está trabajando en ti en este tiempo. Así que va a ser interesante ver cuál será mi nombre nuevo. ¿Qué es lo que el Señor ha estado trabajando en mí? ¿No? Quizás puede ser algo que tenga que ver contrario a la terquedad, al orgullo quizás, algo que tenga que ver con humildad, que es lo que el Señor quiere trabajar en mí porque soy alguien orgulloso. Realmente no lo sé. Va a ser algo sorprendente. Y esa es la forma en la que veo estas promesas. No sé qué piensan ustedes.
Espero que este tiempo haya sido de edificación, de ánimo, de exhortación, de corrección. Y que recordemos las promesas del Señor, que si ustedes están en Cristo, esas promesas son para ustedes, son para mí también. Así que ese es un ánimo, pero también hay llamadas de atención. Así que apliquemos todo lo que hemos aprendido en esta pequeña carta, que tiene un montón de cosas para decirnos. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Dios los bendiga. Voy a leerlos en los comentarios. Si tienen preguntas, dudas, quejas, háganmelas saber para ir terminando el live de esa manera. Así que vamos a leerlos. Ya vamos 1 hora. Así que quiero ver si alguien ha dejado alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Déjame ver. Tousani dice, hermano, quiero saber si queda grabado el tema. Gracias, Tousani, por tu pregunta. La respuesta es que no queda grabado acá en TikTok, pero lo estamos subiendo a YouTube. Así que puedes ver las clases anteriores en YouTube. Mi hermano, Miguel Urteaga, que está acá, va a subir la clase anterior en estos días. Yo pienso que hoy o mañana quizás la va a subir. Así que síganme en Horacio Urteaga en YouTube, y ahí vamos a ir subiendo todas las clases. Gracias, Jane. Jane dice que todo se escuchó. Diana dice, siempre he escuchado que Pedro era agresivo, un hombre sin paciencia y respondía a las peleas. Sí, así era Pedro, Diana. Leiber dice, lo importante es que escuchamos la palabra. Gracias, Leiber. Me anima mucho eso. Sí, porque a veces uno quiere que todo salga perfecto, pero no siempre es así. Así que, gracias por eso, Leiber. Janet dice, gracias por sus enseñanzas, hermanito. Gracias de nada, Janet. Dios te bendiga. Tuzani dice, bueno, hermano, muchas gracias. Si está interesante el tema, me gustó. Qué bueno, qué bueno. Bueno, viendo que no hay ninguna pregunta, quizás, ninguna duda, ninguna inquietud, vamos a terminar así la clase. Lamentando un poco que la cámara se haya apagado, pero Miguel Urteaga dice, mis saludos fueron, con las buenas noches, saludos desde Copiapó, tercera región, Tierra Luz. Ok, Miguel, gracias por saludarnos desde Chile. Estás fastidiando a Cherry. En YouTube me encuentras, Diana, como Horacio Urteaga, ok. Así pones Horacio Urteaga, pones Génesis o Hechos o el libro de los Hechos y voy a aparecer, ok. Leiber, generalmente estamos haciendo live de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora Perú. Para mí son las 7:20 de la noche, ahorita. A las 9 de la mañana estamos haciendo siempre live, estamos estudiando Génesis. Y los miércoles y los domingos en la noche estamos estudiando Apocalipsis. Así que ese es el horario que generalmente tengo. Si alguien quiere formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escribe por privado. Escríbame por privado y yo les mando el link de invitación a la comunidad de WhatsApp para que sepan cuándo hacemos live, cuándo mandamos los links, etcétera, etcétera, y no esperen notificaciones de TikTok que a veces nunca llegan. Así que si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado. Bueno, listo. Dicho esto, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Mi YouTube es Horacio Urteaga, Janet. Y de lunes a viernes a las 9 de la mañana estamos haciendo devocional de Génesis, y miércoles y domingo en la noche estamos estudiando Apocalipsis. ¿Ok? Y si gustan formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado y yo les mando el link. Ahora sí, me retiro. Gracias por haber estado presente esta noche. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en la mañana, con lo que la mayoría se conecta siempre. Que Dios nos bendiga. Bye, bye.